Este es un tema bien interesante con la maestra Malca Novigrot, abogada internacionalista. Malca, esta autora de La hoguera de las vanidades. A ver, qué título, ¿eh? La hoguera de las vanidades. Cuéntanos. Sabes que es un acontecimiento histórico interesantísimo. Imagínate el año 1497, en la Piazza della Signoria, en Florencia, se construyó una pira enorme, una hoguera, donde los niños, era un ejército de muchachos, alimentaban las flamas con gente que tiraba sus brocados, instrumentos musicales, juegos de azar, pinturas. Se dice que incluso Sandro Botticelli echó sus cuadros, Baccio Bandinelli, otro gran pintor, libros, todos estos objetos que incrementaban las flamas. ¿Y sabes qué tenían en común? Eran objetos que para los seguidores de este fray Girolamo Savonarola incitaban a la vanidad, al pecado, al mal. Y esta pira y esta hoguera fue justamente hecha por este seguidor, de estos seguidores de este predicador que se llama Girolamo Savonarola. Lo que yo siempre me pregunté es por qué este acontecimiento histórico quedó en el inconsciente colectivo. ¿Por qué? ¿Por qué después de tantos años nos seguimos acordando de este acontecimiento? ¿Qué hizo Girolamo Savonarola? Que hay que decir, era un predicador como muchos. Un fraile, ¿no? Un fraile, que era un fraile dominicano, mendicante, que abocaba la pobreza y que era muy low profile, como diríamos. ¿Por qué él destacó y no todos los demás? Porque hay que decirlo, Florencia era un centro cultural, era la cuna del Renacimiento. ¿Cómo es que en esta Florencia del Renacimiento de repente toma el poder, pero no lo toma porque, bueno, son sus seguidores? Toman el poder y cambian todo este movimiento que nosotros vemos desde afuera del Renacimiento, de apertura. Y otra vez crean una especie de teocracia en medio de este reino de Lorenzo de Medici. ¿Cómo llegan? Sí, la época de oro. O sea, la época de oro de Florencia, y Florencia estaba mejor que muchas ciudades aledañas. ¿Cómo es que el impacto de este hombre fue tal que Martín Lutero, gran admirador de Savonarola, lo sigue? ¿Qué hizo Savonarola? Y más importante, ¿qué tenemos que aprender? Porque yo soy yo creo fervientemente que la historia nos enseña muchísimas cosas, y si supiéramos la historia, la verdad es que no la repetiríamos, y veríamos muchísimas cosas. No cometeríamos los mismos errores una y otra vez. ¿Sabes qué? Cuando escribí este libro me resonó tanto con los populistas autoritarios la narrativa de Savonarola. Savonarola era un gran crítico de los poderes religiosos. Él decía básicamente que la iglesia se había pervertido y que estaban poniendo mucho más énfasis en el rito que en la sustancia. Y también criticó enormemente a los Medici, se metió a las patadas con Sansón. Criticó a los Medici y criticó al Papa Borgia, ni más ni menos. Pero toda esta narrativa resonaba... A todo lo excéntrico, ¿no? A todo lo excesivo. Sí, pero para la persona ordinaria, nosotros creemos que el Renacimiento fue de repente, se hizo la luz y apertura. Y la verdad es que no fue así. Sí, había apertura, habían ideas nuevas, pero también tardaron mucho en permearse a la gente ordinaria. Los ricos se codeaban con los pobres, había muchísima inequidad. Y llega un Savonarola a decir que esta corrupción de los Medici, a quien llamaba usureros, era terrible para el pueblo bueno. Hablaba de la mafia en el poder, los Medici. Como estos populistas autoritarios, utilizaba... Lo hacen ahora, la mafia del poder, fíjate. La mafia del poder. Y utilizaba un discurso de anti-establishment, ¿no? De anti lo que existía. Y decía que esta mafia en el poder había corrompido a las instituciones. Entonces, como las instituciones eran reflejo de esta mafia en el poder, hay que desvirtuarlas, hay que tirarlas, que el pueblo bueno seguiría a los líderes. ¿Te suena como los populistas de ahora? Por supuesto. Entonces, por supuesto que como sí. los populistas las mismas de ahora, palabras. Como los populistas de ahora hacía y incitaban un culto a la personalidad. Entonces,
Si tú seguías a los demás, atentabas contra el pueblo bueno. No era, o sea, si tú no seguías este líder o estabas con o contra. Incluso el discurso divisivo de Chairos y lo demás, ellos también lo tenían. Los seguidores de Girolamo Savonarola eran los pianoni, los que lloraban, los que simplemente se arrepentían de sus pecados. Y los otros eran los Paleschi, que eran quienes seguían a los Medici. Y como todas las figuras históricas, Girolamo Savonarola hizo cosas muy buenas, hizo cosas muy malas. La verdad es que se pasó de lanza y al final le costó su vida. Pero hizo reformas importantes que los Medici sí habían acaparado el poder en esta ciudad de Florencia, magnífica ciudad de Florencia. Entonces le trajo a la gente ordinaria ciertas reformas que se necesitaban. Los préstamos eran altísimos, lo que se tenía que pagar, que beneficiaron sobre todo a la clase comerciante. Pero como en todos los movimientos, cuando tú llevas y tomas las decisiones, bueno, sus seguidores, porque él era padre y no podía tomar el poder, pero sus seguidores empezaron a tomar decisiones por ideología más que por practicidad. Y eso llevó a la ruina, a Florencia. O sea, Florencia, de ser tan importante ciudad, de haber tanto comercio, mermó el comercio y la gente empezó a tener hambre. Y entonces, pues la gente que de repente de quitarse el pecado y muy de seguir las reglas y seguir una iglesia tan pulcra, ¿no? Donde tenías a este ejército de muchachitos que iban a las casas, no en buena onda, iban tocando, y estos muchachitos que eran muchachitos rijosos, ¿no? Los trajo a su seno y los hizo como un ejército donde tocaban a las casas y la gente se sentía de repente presionada y obligada porque era denunciada, como en la época de Pol Pot, donde los niños eran los que movían y iban también denunciando a las personas. Entonces estas personas se deshacían de todos estos objetos que eran considerados banales y era tremendo. Fíjate, me quedé pensando en la colección, nada más en la colección que tenían los Medici. Esas obras esa colección central de la Galería Uffizi, que nada más, olvídense ya joyas, olvídense propiedades, nada más la colección de arte. Cómo estas historias, y me recordaste los Romanov en su dimensión, no estoy comparando familias ni mucho menos, estoy comparando situaciones en donde hay gente muy, 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 muy rica en el poder, que de repente eso es lo que hace que la pobreza inunde las calles. Y no vivían separados. Quiero decirte que en esa época los ricos vivían juntito a los pobres y se cruzaban con los pobres. Entonces la visibilidad de la gente que tenía muchísimos objetos, pero también los Medici era muy interesante porque, por ejemplo, Savonarola los criticaba de usureros porque eran prestamistas. Entonces, bueno, el banco. Claro, eran prestamistas. El banco de los Medici. Y los usureros era una palabra muy sucia en ese entonces. Sí. Entonces, porque eran tenían pecados que tenían que suplir dándole dinero a la ciudad y construyendo estas grandes obras. No era por buena onda, era porque era un tema que los salvaba, le daban a la ciudad algo. Claro que si tú vas a Florencia, todavía ves el escudo de los Medici, los pale, que se llaman unas bolas, los ves en todos lados. En todos lados. Entonces, Savonarola lo que decía resonó con el pueblo. Y también esto resuena con nosotros también. Deberíamos de aprender lo que hizo Savonarola. Savonarola, a diferencia de muchos de estos populistas autoritarios, por lo menos era congruente. Era una persona pobre que detentaba el poder y la gente le creía. Pero estos populistas autoritarios se dan baños de pobreza, pero cuando toman el poder, la pobreza es para los demás. Entonces este paralelismo me encantó. Este es un tema tan rico que nos deja tanto y nos abre los ojos a ver que estos populismos, tantos de derecha como de izquierda, esto ya ha sucedido antes. Claro. No nos hagamos tontos. Y esto no acaba necesariamente bien para el pueblo sabio. No acaba bien. Ayer mandé un TikTok, vayan a mi cuenta de TikTok, síganme, Fernanda Familiar, criticando hondamente a Evo Morales, que quiere la gente que se reelija,
¿Quién saca estos buenos hijos de su pelona madre del poder? ¿Quién También hay saca mucho estos? dinero atrás. ¡Qué Como Savonarola bárbaro! repartía dinero y hay mucha gente que se benefició. Este es un librito chiquito, se los recomiendo. La hoguera de las La vanidades. hoguera de las vanidades. Es un librito corto, se la van a pasar muy bien leyéndolo. No son lecturas así de, me tiro Sí, ¿no? muchas horas. Y la verdad es que tenemos mucho que aprender. Lo que ha pasado en la historia se repite y se repite y se repite. El problema es que se nos olvida. Y hay que Anuncios saberla. QTF, claro, hay que conocerla.